Arrancando en este tercer bloque, y ya habiendo elaborado un poco el antecedente o los antecedentes históricos de un conflicto armado, de una guerra, consecuencias, quiero hablar un poquito de derecho internacional, Josué. Y decíamos al principio, al inicio del programa, que es una consecuencia el nacimiento de una norma que va a venir a regular y proteger seguramente, ¿verdad?, el desenvolvimiento de un conflicto armado, de una guerra. Cuando hablamos de derecho internacional y de ética hoy por hoy, de qué estamos hablando específicamente? Sí, antes de tocar el tema de ética, tenemos que mencionar también no solamente el conflicto puede generar nuevas normas positivas, vamos a decir, sino también viola muchas veces normas preestablecidas y, y también puede ser también la causa mayor del conflicto que existe. Ahora, ¿por qué hablamos de ética a este nivel? Es porque se trata de la vida humana. Si consideramos la ética como la moral de las morales, entonces uno se pregunta, se pregunta, ¿por qué un ser humano debe primero crear, utilizar Ujú. un arma para matarle al otro? Claro que hay detrás de eso. Sí, por qué no, por qué no es otra cosa? ¿Por qué es el arma? ¿Por qué es la guerra? ¿Por qué es el conflicto? ¿Por qué no es la paz? ¿Por qué no es la tranquilidad? ¿Por qué yo como Josué, yo no puedo pensar mejor en cómo puedo estar bien? ¿Por qué tengo que eh, estar en conflicto con él, con ellos? Claro. Y entonces, eh, al no hacer ese tipo de reflexiones, caemos siempre en el destruir al otro. Y, y a este nivel, la alteridad, la vida de la alteridad, eso es importante. Entonces, al ver uno que le destruye al otro, que le mata al otro, uno que se ingenia para crear guerras, armamentos nucleares, biológicos, ¿para qué? Para matarle otra vez al ser humano. Y entonces, es toda una dinámica, esto, vamos a decir, son progresos científicos que sirven solamente para matarle al ser humano. Y nos caemos otra vez en lo que se dice siempre, homo homini lupus est. El hombre es un lobo para el hombre mismo. Entonces queremos siempre hacernos daño al otro. Y no consideramos, no respetamos la vida del otro. Y siempre queremos dañarlo. Y a este nivel de conflictos internacionales es lo mismo y con una envergadura mucho mayor. Ujú. Por eso, por eso tenemos que eh, enfocar sobre lo que es la ética y cada vez más fuerte, si puedo hablar así, Sí. para que los jóvenes, para que los protagonistas también toman esa conciencia. No es quimérico, puede parecer por algunos quimérico, algo quimérico, pero no, porque es una realidad. Hay personas que matan a personas, hay personas que fabrican armas, armamentos nucleares para que para matarle, destruirle a la humanidad, al otro, a la alteridad. Entonces, es un problema ético. Es como que la historia nos enseñó a que el camino seguramente más corto es el conflicto e imponerse en términos de poder al otro para poder tomar el control. Y mencionando lo que, o repitiendo lo que mencionabas realmente, hay un aspecto que aún no lo tocamos, que es la industria detrás de la guerra, ¿verdad? Que es la Exactamente. industria armamentista,
la Exacto. industria del desarrollo bélico, que es una industria muy grande, principalmente en países centrales, ¿verdad? Como los Estados Unidos, Los el Reino occidentales. Unido, Francia, Alemania, en donde este tipo de industrias tienen un peso o por lo menos una importancia bastante significativa, que es un aspecto que entiendo que la ética, en este caso, se ocupa de estudiar un poco, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tenemos que seguir hablando de ese tipo, debatiendo sobre ese tipo de temas como para despertar la conciencia de no solamente de los protagonistas. Es cierto que a Ujú, ellos no les va a hacer nada a ellos como para tomar conciencia de no seguir fabricando, pero claro. por lo menos hay que seguir haciéndolo, porque mira el mundo que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial y después, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay conciencias que se está tomando, ¿no? Pero la política sigue siendo la misma y que nos direcciona siempre al mismo punto de Ujú. guerra, de conflicto, etcétera, etcétera. Dentro de este contexto de conflicto, hipotetizando un poco, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la soberanía del Estado invadido? ¿Cómo lo estudia o cómo lo regula esto el derecho internacional? Bueno, una vez por ejemplo, un estado A le invade al estado B, entonces ya la soberanía del país invadido está en juego. Ujú. Si el país B no puede enfrentar esa situación para mantenerse y para defender los derechos del pueblo, defender las normas internas, defender los derechos, todas las estructuras institucionales internas, va a perder su soberanía. Y eso que pasa muchas veces. Las veces que nosotros nos damos cuenta o vemos que un país le invade al otro y considerando al otro como si fuera nada, entonces ese país, este estado invadido, pierde su soberanía. En ese contexto un poco, y esto es una cuestión que me gustaría, por una cuestión de tiempo, abordarlo en el siguiente bloque, ¿verdad? Para que podamos construir este razonamiento. Sí. En ese contexto de desprotección, en ese contexto un poco de vulnerabilidad por parte del Estado invadido, ¿qué función cumplen los organismos internacionales, la ONU, la OEA y demás, ¿verdad? Entiendo que creados y por lo menos direccionados a la protección y a la regulación de eventuales abusos que podrían cometerse. Vamos a elaborar un poco más a la vuelta de la pausa, que ya volvemos.